En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Paros, marchas, tomas y movilizaciones con convocatoria histórica es lo que hemos visto en los últimos días en nuestro país. Una educación de calidad y gratuita. Fue una convocatoria bastante importante que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la educación. Ha sido destituido el ministro Harald Beyer por 20 votos a favor. Creemos haber llegado ya a un estado de madurez que nos permite evacuar legislación sobre el cambio del paradigma educacional. El comité de expertos creado por el Ministerio de Educación dijo no a la enseñanza gratuita para todos. La educación no es un privilegio, es un derecho, gritaba la viva voz. Y que es urgente. Una educación pública de alto nivel. Padres, apoderados, profesores, alumnos, tienen temor. Gustenos o no nos guste, este es un sistema de lucro. El lucro es el que mueve el mundo. Tienen temor. Soy baterista desde los 5 años, percusionista hace 6. Juego a la pelota, con la amiga. O sea, juego arte igual. Yo toco una banda tributo y hoy día tengo 6. El anime y el dibujo son mi pasatiempo. Me gusta el folclore porque las coreografías me llaman la atención, los detalles de los trajes. Quiero estudiar pedagogía en música y quiero postular a la beca vocación de profesor. Primero mecánica automotriz y después si se puede, pedagogía en música. Quiero estudiar como igual dos cosas súper distintas, cortadora auditora o psicología. Algo relacionado con inglés o ingeniería. Me gusta la ingeniería comercial, amo mucho la matemática. Me gustaría ser mecánico, estudiar turismo extremo. Me gustaría estudiar medicina. Entre psicología y filosofía. Quiero estudiar kinesiología. Psicología, trabajo social. Quiero estudiar licenciatura en música. Es algo relacionado con deporte. Puede ser técnico en deporte o preparador físico. Puedo estudiar diseño gráfico en el 2. Yo quiero estudiar, quiero ser ingeniero en informática. Quiero estudiar enfermería. Yo pasaba en el hospital, entonces igual conozco a... El sistema educativo. En los 60, con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, existió un progresivo incremento del gasto fiscal en educación, lo que produjo un fuerte aumento de la cobertura escolar media. Posteriormente, en los 70, Salvador Allende siguió fortaleciendo la educación pública, llegando a ampliar la matrícula pública hasta un 80% y disminuyendo la privada a un 20%. Junto a la Unidad Popular intentó establecer la ENU, Escuela Nacional Unificada, la cual, con el golpe militar, nunca llegó a implementarse. Luego, en los 80, se realiza la descentralización de la educación, pasando la administración a los municipios, en lo que se llamó el proceso de municipalización. También implementó la prueba SIMSE y propuso un aumento de la educación privada en el país, generando más colegios particulares subvencionados, aumentándolos de un 20 a un 40% de la matrícula nacional, además de firmar la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Educación, contra la que se movilizaron los pingüinos posteriormente el año 2006. Con la vuelta de la democracia, Patricio Aylwin creó el Estatuto Docente y aumentó el financiamiento compartido en la educación básica y secundaria, que consiste en el pago de la educación entre los padres y el Estado. En los gobiernos subsiguientes, el gasto del Estado en subvención por alumno aumentó de 11.712 pesos en 1990 hasta 48.079 pesos en 2010. Además, un 57% de la educación es cubierta por el sector privado, en desmedro del 43% que cubre la educación pública. Segregación. La constante privatización del sistema educacional durante los últimos años ha traído consigo varios tipos de segregación social en nuestros colegios. Una de ellas es la segregación por recursos del alumno, es decir, los estudiantes con similares recursos se agrupan en colegios donde solo pueden entrar ellos, debido a que se cobran aranceles que no todos pueden pagar, lo cual limita la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos.
Otro tipo de segregación es la que se produce por rendimiento. Es así como los colegios discriminan por las notas del estudiante, generándose colegios que reciben a todos los estudiantes marginados y colegios que reciben a los mejores estudiantes de otros colegios, como por ejemplo los liceos emblemáticos. Queridos apoderados, preferido dejar tiempo a reflexión del Evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro colegio. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, a ver, por favor, padre, para toda la familia. Por favor, de alguna forma todos somos responsables de esa violencia. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable, y ese es usted, padre. Sí, señores, está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Yo diría que fuimos los primeros en empezar a usar la palabra segregación, a denunciar la horrorosa segregación que existe en el sistema escolar chileno, que se ha construido a lo largo también de 30 o 35 años. Esto es como la Sudáfrica educativa. Tenemos escuelas segregadas por nivel socioeconómico, por nivel académico, por religión. O sea, esto parece un tablero de ajedrez en que cada escuela es un nicho de segregación respecto a las otras. El sistema actualmente está compuesto principalmente por un sistema municipal que ha sido en general abandonado, con bastante pocos recursos. Creo que es importante entender dos cosas, que la segregación efectivamente es algo muy negativo, pero que no podemos, se podría decir, culpar al modelo educacional solamente por este tema. La segregación tiene un componente principal que es la ciudad, nuestra ciudad es la más segregada. Y segundo, las preferencias de los papás. Los papás les gusta diferenciarse por X motivo. Yo entro y pago un colegio con matrícula o con mensualidad para también distanciarme quizá o ir moviéndome socialmente en la escala o en las categorías sociales. Entonces vemos que no solamente con la selección, sino que también a través de esta libertad de elección mal ocupada se empieza a generar una segregación que genera guetos sociales, donde vemos colegios que son colegios para ricos, colegios que son para gente de estratos medios o de clase media y y colegios para estudiantes precarizados, que son los municipales. Lo he visto en mi familia, algunos primos que van en colegios municipales, que llegan allá y puta, por andar bien vestidos les ponen 7, ¿cachai? Te encuentras en la práctica con estudiantes de sectores vulnerables que no conocen el mar. Y si tienes 40 niños, los 40, ¿no? Un sistema particular que es minoritario, cercano al 7% del total de la matrícula, y donde tenemos colegios altamente selectivos, donde no solamente se selecciona en cuanto a niveles académicos, sino que también es una primera barrera de entrada en cuanto a dinero, a los costos de matrícula, y un tercer grupo que es un grupo intermedio, que es la educación particular, pero además subvencionada por el Estado, donde tenemos el grueso de la matrícula, cerca del 52%. Súper distinto de acá que por otras partes. La enseñanza de acá igual es distinta en los colegios de Las Condes, de Maipú, de otras partes, súper diferente a la de acá. Nosotros estamos como en el medio, ni mala ni muy buena. Para entrar a este colegio te hacen una prueba, y si te va mal, esto ha generado que existe finalmente 3 tipos de colegios destinados a 3 tipos de personas en cuanto a su nivel socioeconómico principalmente. O sea, para mí, y no solo para mí, sino que los profesores mismos te dicen que los colegios giran en torno a la ciencia. O sea, los chiquillos a veces siento que se pierden ciertas actividades que a lo mejor podrían enriquecerlos como personas solamente por un puntaje. Porque detrás de esto es la idea de que la educación es un bien de consumo. Entonces, como es un bien de consumo, el cliente va a elegir el mejor bien informado, si es que está informado.
Entonces, ¿cuál es el mejor instrumento para informarse? Es el CIMSE. Y por eso se dice que el CIMSE es un instrumento de mercado, porque es quien acredita ese bien de consumo. Y así está pensado, ¿no? Mi primera crítica al sistema educacional chileno es el ranquismo. Es exacerbado, es algo que va en contra, al final, de los alumnos, de la educación y del país. La educación no es una libre competencia. La educación es mucho más, es algo más profundo. Y en ese sentido, yo creo que ha perjudicado mucho este ranquismo. Estas pruebas estandarizadas, PSU, CIMSE, lo que hace es segregar mucho más lo que es la educación y genera naturalmente lo que es la realidad del país. Una educación privada que tiene recursos y que tiene rendimiento en desmedro de una educación pública que está lamentablemente desmejorada. Al generar guetos educativos, lo que tenemos es que los colegios municipales, que vemos que no entregan peor calidad, sí empiezan a agrupar a todos los niños que son eliminados de otros colegios. Cuando uno estudia, por ejemplo, las razones por las que los papás eligen uno u otro colegio, vemos la tesis famosa de la manzana podrida, en que dicen, bueno, yo no quiero que mi hijo se junte con este tipo de niños y por eso lo envío a un colegio particular subvencionado, trato de alejarlo de este mundo. Tenemos que a los niños con mayores dificultades, a los niños que han sido rechazados del resto del sistema educacional, se concentran en colegios que además tienen menos recursos para enfrentar el proceso educativo. Hoy día la segregación es un instrumento, llamarlo de alguna forma, antipedagógico. Creo que la educación en sí aquí en Chile tiene como su alto y bajo, ¿cachai? Que para un sector es demasiado buena y para otro sector es demasiado mala. Es posible que un niño nacido en Maipú pueda superar todo tipo de barreras y salir adelante. Es posible que ese niño, solo gracias a sus méritos y sin ningún privilegio, pueda haber estudiado en el colegio más emblemático de Chile. Es posible que el esfuerzo y valores de un papá y una mamá de clase media que no terminaron el colegio logren que sus hijos sean profesionales. La lógica de la meritocracia, es decir, yo me esfuerzo, yo aspiro a hacer más y con ese esfuerzo personal e individual yo debería, por mérito, llegar a ser profesional, tener un mejor sueldo en el futuro y mejorar las condiciones materiales de existencia de mi familia y propias también. Entonces, la lógica de la movilidad social y el discurso de la movilidad social y de la meritocracia se ha instalado fuertemente hoy día en las familias chilenas. Después de cuarto medio quiero estudiar ingeniería comercial y darle la vida, si es que tengo hijos y un marido, dar la vida que mis papás no me dieron a mí. Por ejemplo, cuando uno está en la básica, uno sueña con ser astronauta, con ser bombero, pero ya a medida que uno avanza, ya está la presión social por tener o escoger una profesión tradicional que te permita salir de la vida que tú tienes, que te permita tener un mayor ingreso en el futuro, que te permita ser profesional, que te permita ser mejor visto por el otro. Implica también, por ejemplo, una presión social y también por parte del Estado de los niños a perseguir sus sueños mediante la lógica de la meritocracia. Estamos estudiando porque sí. No sé por qué estoy estudiando, no sé lo que voy a estudiar y no sé por qué. No tenemos idea de nada. Y por eso a veces no pescamos las clases, no queremos seguir estudiando. Me da rabia. Me da rabia la diferencia de oportunidades o la diferencia de opciones que pueden haber por no simplemente no te fue bien en la PSU por el sector que viniste. Pero yo encuentro que, pucha, ya, si uno es flojo y si uno quiere darse a entender que tiene que estudiar, que lo está haciendo por uno mismo para salir adelante, eso se trata de hacerlo uno mismo, pues de uno mismo pensar y trabajar y decir, ya voy a hacer esto el día de mañana. Comúnmente se asocia que si a un niño le va mal en la PSU,
le va mal en su rendimiento académico, tiene que internalizarlo como que un niño que se ha esforzado poco, que tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder alcanzar al resto, y no como producto de un sistema mucho más global que está midiendo en educación, en pruebas estandarizadas, el nivel socioeconómico de la clase a la que pertenece. Entonces, la lógica hoy día de las escuelas en torno al discurso de la meritocracia implica que hay más oportunidades para todo, para todos, y que el problema no es el sistema, sino que es la falta de oportunidades dentro del sistema, y esa falta de oportunidades la resuelve el mismo sistema económico a través de la lógica de la meritocracia y la tesis del capital humano, que hoy día lo único que hace es profundizar el discurso hegemónico y cultural de que la superación individual y no la resolución de problemas de manera colectiva es la que nos lleva al triunfo, finalmente. La municipalización obligó al sistema público a desmembrarse, a desarticularse, a depender en lo administrativo de organismos, las municipalidades que son totalmente desiguales a lo largo del país, porque tenemos un país desigual y las municipalidades dan cuenta de eso con distintos presupuestos, con distintas capacidades tanto técnicas, profesionales, como de recursos económicos. Lo que hoy día tenemos como sistema educativo en Chile es efectivamente una herencia que proviene desde la dictadura, desde medidas que apostaron a la descentralización de la educación, quitándole, en el caso de la educación secundaria, la responsabilidad al Estado de hacerse cargo de los colegios y se la entrega a las municipalidades, lo cual ha hecho que la mayoría de los colegios hoy día tengan un déficit económico, un déficit presupuestario importante, y que ha transformado a la mayoría de los colegios municipales en que no sean alternativas para la mayoría de las familias de Chile. Efectivamente pueden haber casos de que alguna municipalidad con bajos recursos le haya puesto mucho esfuerzo por desarrollar o por mejorar sus escuelas que son de su administración, pero el día de mañana cambia el alcalde o la alcaldesa y resulta que puede llegar a esos colegios a estar muy bien a sufrir una suerte de precarización muy grande. Y lo principal, diría yo, tiene que ver con el uso de los recursos, porque los municipios son entidades multipropósito. Los municipios no están abocados solamente a resolver el tema de la educación, tienen que resolver el tema de la vía pública, de la infraestructura urbana, de la demanda de los clubes de adulto mayor, de los clubes deportivos, y por lo tanto ha sucedido que con los recursos públicos que llegan desde el Estado a los municipios para cubrir el derecho a la educación y el servicio educacional más bien, han sido utilizados para otros propósitos. El ministerio no tiene absolutamente ninguna potestad jurídica sobre un alcalde que hoy día deja un desastre en la educación de su comuna, no puede hacer nada, no tiene ninguna atribución. Objetivamente, la mayoría de los municipios hoy día el ítem de presupuesto en educación es la última prioridad, porque tienen otras muchas necesidades, sobre todo en municipios que tienen menos recursos. Un porcentaje muy alto de los directivos de escuelas públicas no tienen las competencias necesarias para dirigir una escuela pública. Tú a una escuela pública con un mal directivo le puedes poner todos los recursos que quieras y esa escuela va a continuar con los baños sucios, con mal clima escolar y con malos resultados. Y por lo tanto no va a poder enfrentarse a la embestida de captura de matrícula por parte del sector particular subvencionado. La educación pública hoy día es subvencionada por el Estado, no es financiada directamente, porque recibe recursos por niño, no recibe recursos en base al presupuesto que tienen, en base a los costos reales que tienen para funcionar. Y eso es una lógica que es sumamente perversa, porque si tú recibes recursos por niño, ¿qué pasa cuando tienes una escuela rural que tiene 4 niños, pero tienes que, a pesar de eso, mantener, por ejemplo, pagarle el transporte, que viven lejos, para asegurar que lleguen a la escuela, tenerle calefacción porque es una zona fría, tenerle una biblioteca, tener buenos profesores? La verdad es que ese colegio no se sustenta con un financiamiento o una subvención por niño. Carrera docente. La docencia es fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, una polémica surgida durante los últimos años ha girado en torno al Estatuto Docente, el cual fue impuesto el año 91 y que establece el marco jurídico en el que los profesores de colegios municipales se desenvuelven. Actualmente, los sueldos abren brechas abismantes y la carrera de pedagogía económicamente es poco rentable.
En Chile se menosprecia la labor del docente, mientras que en otros países ser maestro es sinónimo de conocimiento y estatus social. Ahora bien, tampoco existen condiciones laborales muy favorables, y los profesores ven las horas lectivas como un abuso dentro del mismo sistema, siendo nuestro país uno de los que posee la mayor cantidad de horas lectivas. De este modo, el sistema hace recaer la responsabilidad de la educación exclusivamente en el profesor y el alumno. Yo les voy a hablar de los profesores. No, yo vengo a reivindicar a los profesores porque lo han tratado mal. Sí, lo han tratado mal. No puede ser que ganen tan poco con la gran labor que hacen. No puede ser que un profesor en Chile, la única forma que gane arriba un palo sea en una protesta. Por culpa de un Paco. ¡Pa! Si uno lo compara, por ejemplo, al ámbito de la salud, son como los médicos, o sea, son actores fundamentales para garantizar realmente el derecho a la educación y generar una buena formación. El problema que hoy día en este modelo son también víctimas y no han sido valorados como corresponde, no han sido tratados como corresponde para el buen ejercicio del proceso educativo, para que ellos realmente puedan enseñar bien, puedan educar bien, puedan generar un buen clima en la sala de clase y puedan estar realmente o puedan tener garantizado su espacio para preparar las clases. Yo no puedo negar que uno es un privilegiado de poseer herramientas, materiales, todo aquello que hace que se logren los contenidos, que se logre la transmisión de contenidos. Los profesores acá tienen que estar muy bien preparados para hacerle clase a los alumnos. O sea, todo el mundo piensa que, claro, que es más fácil a lo mejor por el tipo de alumnos que tenemos hacer clase, pero todo tiene sus costos. Y en este caso el costo es que el profesor tiene que estudiar más, prepararse más para poder estar con los alumnos que tiene. La mitad de los docentes en Chile trabaja por lo menos un cuarto de su jornada gratis, porque tiene que planificar, evaluar. Y bueno, la carrera docente en Chile ha sido, la profesión docente, digámoslo más bien, ha sido una profesión menospreciada, agredida, y no solo salarialmente, sino en condiciones laborales, con profesores que tienen que hacer 75% de horas aula, cosa que yo no sería capaz de hacer ni por 2 meses antes de quedarme muerto, ¿no? Pasar a hacer 35 horas de clase a la semana aquí en esta facultad y me muero, ¿no? Habría que preguntarse qué evidencia hay para decir que mayor flexibilidad laboral puede mejorar la educación en Chile. ¿Qué evidencia hay para decir que un profesor precarizado, sin derechos, va a generar mejores resultados dentro de esta lógica estandarizada en la escuela? Y no hay nada. O sea, yo creo que eso es sentido común solamente. Es un sentido común con un interés político, claramente, de desregular a los profesores. Porque hoy día el 40% de los profesores que están son municipales están a contrata. O sea, ¿qué más desregulado que eso? Son contratados en marzo y son despedidos en diciembre. Y son contratados después en febrero. La carrera docente está muy mal evaluada en Chile. En otros países es un estatus, ser profesor es estatus, soy profesor. Aquí no lo es. Entonces, para que esté bien considerada esta carrera, ¿qué hay que hacer? Si realmente la sociedad ha concluido de que son importantes los profesores y las profesoras para mejorar la educación, por lo tanto tenemos que tratarlos de mejor manera y ya dejar de que sean víctimas de este modelo. Y tenemos también una estigmatización de los docentes a lo largo de todo el periodo, sobre todo en los 90, donde la educación es mala en Chile, que es un diagnóstico súper general, pero las razones de la mala educación en Chile generalmente se le atribuyen a la formación de los docentes y no necesariamente a los problemas estructurales, sistémicos, intrínsecos del sistema educativo. En algún momento se pretendió que, sin importar las condiciones laborales que tuviera un profesor, que no son otra cosa que las condiciones de enseñanza, un buen profesor podía obtener buenos resultados. Uno podría decir que un buen profesor no necesita ni una pizarra, ni un plumón, ni silla, ni materiales para poder enseñar.
Yo creo que eso es relativo. Yo efectivamente creo que los profesores tienen que tener mejores condiciones en términos de tecnología, en términos de infraestructura, en términos de materiales, para poder educar de manera más didáctica, por ejemplo. Y eso implica, como te decía, que en el modelo educacional, que en el sistema educacional haya un adecuado financiamiento por parte del Estado para que todas las escuelas sean buenas escuelas. Eso implica disminuir la hora electiva, no electiva, aumentar la remuneración de los profesores, eso implica disminuir los alumnos por sala, eso implica programas de salud específicos para los profesores y a mejor perfeccionamiento gratuito de parte del Estado. Tenemos profesores que pasan años sin tener a lo mejor una nueva capacitación porque no hay una política de Estado para estar capacitando constantemente a los profesores en las materias en las que ellos se desarrollan. Uno no evalúa a quien no tiene el espacio para preparar o para prepararse, ¿cierto? Cuando a ti te evalúan en la universidad o en el colegio, tú pudiste tener el espacio para estudiar, tuviste clases, tuviste capacitación y después de ese proceso te evalúan. No te pueden evaluar si no te han dado las herramientas para mejorar. Hoy día los docentes efectivamente tienen necesidad de cambio y ellos están absolutamente conscientes, tienen necesidad de evaluarse. La evaluación docente ha sido criticada por el Colegio de Profesores, pero no es criticada porque a los docentes les moleste que los evalúen, sino quién los está evaluando y para qué los está evaluando. O sea, ¿quién nos evalúa? ¿El Estado para tener una mejor educación para nuestros hijos? ¿O nos está evaluando una empresa para ver qué tanto rendimos en la construcción de capital humano? Entonces ahí la política de formación inicial docente no es una política de Estado, sino que es una política que está rendida frente al mercado. Yo estoy convencido de que la práctica educativa, en cuanto una práctica política, jamás neutra, que hace con que el educador o la educadora sea un político o una política. No hay una educadora en el aire. Que esta prática por ele mesmo tanto pode ser uma prática que envolve sonho de liberação, como pode ser uma prática que trabalha consciente ou inconscientemente por uma imobilização da história e, portanto, por la adaptação de los educandos ao contexto, em lugar de invitar-los a transformar o contexto. El que el gobierno haya anunciado que será el año de la educación superior y que haya cometido muchos errores, sumado a que pasaron justo 6 años de que se instaló el crédito conal del Estado, por lo tanto ya salían los primeros estudiantes defraudados por ese sistema, nos generó un cuadro donde un gobierno de derecha, que no tenía muchos representantes en el mundo estudiantil, por no decir ni uno, concentró toda la crítica y pudimos tener una unidad también con el movimiento estudiantil, que es vital para poder salir a presionar. Cuando hay división en el movimiento estudiantil se debilita. Entonces ese año fue clave porque nos tocó a todos estar en una vereda como estudiantes, congregar a los profesores, congregar a mucho mundo social y político. Y yo creo que eso gatilló y permitió que el tema se posicionara y que el gobierno en una arrogancia y una soberbia ideológica haya decidido no conceder ningún punto al movimiento estudiantil. La idea básicamente era poder mantener un movimiento social unido,
diverso pero unificado en torno a una lucha, una batalla común, que no era ya simplemente pedir mayor financiamiento a la educación o pedir más becas, sino que era justamente dar un cambio en el paradigma del modelo educacional. Yo creo que si el pueblo, la gente se une, puede lograr grandes cambios. Yo creo que no es en vano salir a la calle y gritar lo que tú piensas. Yo creo que no es en vano tomar una bandera y demostrarle a los políticos o a la gente que no está de acuerdo con eso lo que tú pensáis. Yo creo que cada uno tiene su opinión y tiene que hacerla ver. Y si se juntan más, mucho mejor. Nosotros el concepto que tratamos de instalar al principio del 2011 fue el de que lo que estaba en disputa era el futuro. No hay futuro sin educación pública, gratuita y de calidad. Porque al final las decisiones, no queríamos definir la vida a nadie con lo que estábamos planteando. Lo único que estábamos pidiendo es que hubiera educación que te permitiera desarrollar tus habilidades, potenciar tus talentos y que nadie pudiera quedarse fuera de ese proceso y que ese proceso fuera de excelencia en cada una de las escuelas, en cada uno de los liceos, en cada una de las universidades o institutos. Y ese anhelo finalmente es por el futuro de todos y cada uno de nosotros. Estamos luchando que este país, que es oligarca, que tiene una tradición de desigualdad, en un futuro no lo sea, no sea así. Y yo creo que esa es la disputa central, es que cuando la educación se transforma en un derecho igualitario, en todos sus niveles, tú logras romper una de las barreras que existen, una de las barreras importantes que existen para que esa igualdad pueda llegar. Bueno, no hay problema, aquí empiezo a desorientar mi voz de lucha es presionar, así nomás explicarle a la gente por una cámara que tú tienes que luchar por tu educación y ser feliz, así nomás marcar todo lo que podrás a tu meta llegar y alcanzar. No te dejes presionar por el gobierno o el estado que quizás te quieres atrapar. Tú solo lucha por tu decisión, por tu conciencia y tu linda expresión. Yo quizás vengo de aquí del 37 de Gran Avenida, lucho por el lucro, así yo me perfumo en el humo o simplemente cosas raras, son cosas cotidianas y mi improvisación va directo a toda esa gente que se esfuerce cada día más para luchar y ser mejor. No te dejes influenciar por malos comentarios, ni menos porque una profe te deje plasmado en el barrio. Solamente piensa y optimiza tu mente para cantar y quizás como lo estoy haciendo y expresando a través de esa cámara. Esto fue desde aquí, desde el Colegio Paul Harris, 37 de Gran Avenida, en Sevilla. Yeah.